Las verdaderas manifestaciones divinas en la iglesia solo pueden ser apreciadas por los verdaderos creyentes, pues muchos pensarán que Dios se manifestará en el viento que rompe los montes o que se manifestará en los terremotos, es decir, en las grandes y masivas congregaciones de cientos o miles de asistentes o de los grandes predicadores de renombre. Pero Dios no ha estado ahí, sino que es en la voz suave y apacible donde Dios habla paz a los corazones de sus hijos. Si el Señor nos concede su gracia capacitante y santificante, veamos el tema, una paz humilde. Veamos el tema, una paz humilde. De esta manera, también, hermanos, estaremos concluyendo nuestra dirección 9 con respecto de la mortificación. Y para abordar este tema lo haremos en los siguientes 3 encabezados. 1. Curación superficial. 2. Dios no puede mirar la iniquidad. 3. Una paz humilde. Entremos a nuestro primer encabezado, que es curación superficial. Nuestro primer encabezado es curación superficial. Dice la palabra de Dios en Jeremías 6:14, que leo de la versión del Rey Jacob. Jeremías 6:14. También han curado superficialmente la herida de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, cuando no hay paz. Estos que hablan paz se refiere a los falsos profetas que anunciaron que la destrucción no vendría ni sobre Judá ni sobre Jerusalén. Este pueblo se desvió y comenzó a servirse a sí mismo en vez de servir a Dios, pues alimentaron la codicia y aún llegaron a practicar la opresión. Recuerden, hermanos, que esa opresión es esa actitud tiránica para obtener lo que uno quiere y desea. Y el pueblo comenzó a manifestar esta decadencia, pero de una manera exponencial. La ruina todavía no venía, pues en el momento en el que esto fue anunciado, el mal todavía no había llegado. Este momento es el momento de la amenaza. Se les estaba advirtiendo que vendría el mal y ellos no atendieron la amenaza. Los profetas de Dios les anunciaban que si no se arrepentían vendrían tiempos sombríos de aflicción. Pero los falsos profetas, en vez de anunciar la verdad, anunciaban mentira. Y así procuraban un falso remedio para el pueblo. Los falsos profetas, con sus palabras, anunciaban paz, pero eran palabras mentirosas. La realidad que debían anunciar era que habían abandonado a Dios, que Dios con fidelidad enviaría sus juicios dejándolos en la obstinación de sus malvados corazones, dejándolos andar tras las perversidades de su mente y de su voluntad, y aún de sus pervertidos afectos. Este pueblo estaba sujeto al arrendamiento de la tierra, como ustedes recordarán, y esto implica que bajo esa administración pactual se les concedía prosperar económicamente según obedecieran. Si obedecían, se les prosperaba. Si no obedecían, no se les prosperaba. Era parte de una de las condicionantes de ese pacto.
Estas bendiciones estaban condicionadas a su obediencia, pero estas bendiciones querían decirnos algo. Eran una metáfora de lo que estaba sucediendo en la realidad espiritual que estaban viviendo. El Señor condesciende a hacerlo así para dejarnos a nosotros una prenda de lo que sucede cuando nosotros concedemos que el pecado irrumpa o permanezca o nos domine. Pues este pueblo era un pueblo rebelde. Era un pueblo que con los labios afirmaba que amaba a Dios. Pero en realidad su corazón estaba lejos de Dios. Este pueblo recibiría entonces las consecuencias de abandonar a Dios. Y aún vendrían a ser un refrán entre las naciones. ¿Por qué vendrían a ser un refrán entre las naciones? Por la desolación que el Señor les traería. ¿Por qué? Porque el Señor les daría un castigo ejemplar para que las naciones alrededor, las naciones vecinas, se preguntaran y se asombraran. Porque observen que Judá profesaba la verdadera religión. La institución de la religión que el Señor había dejado bajo esa economía era la que ellos profesaban. A ellos se les encargó esa profesión de religión. Y ahora las naciones debían preguntarse, bueno, ¿por qué si sirven a Dios estaban siendo abandonados y asolados? Pues el Señor traería los ejércitos del norte para asolar esta tierra. Vean, hermanos, que en ese sentido el Señor puede aún instrumentar a los malvados para aplicar castigos sobre los que profesan su nombre. Esta desolación era cierta, solo era cuestión de tiempo. El Señor ya les había concedido que se arrepintieran y ellos no clamaron a Dios. Los falsos profetas les anunciaban mentira diciéndoles que todo estaría bien, que no se preocuparan, que vendrían tiempos de paz. Pero la realidad es que este pueblo estaba herida por causa del pecado. Pero miren, quienes debían entregar el diagnóstico mintieron. ¿Qué le dijeron al pueblo? Le dijeron que era una herida leve. Le dijeron al pueblo que podían seguir así como iban. Van bien, continúen en su camino. No les advirtieron que era necesario que se arrepintieran. Aquellos profetas se quejaban de los profetas de Dios y le decían al pueblo, aquellos profetas que anuncian la ruina son profetas negativos, son fatalistas. La desolación que anuncian no vendrá, vendrá la paz. Pero Dios estaba manifestando su disgusto con esta nación entregada a sus pecados de codicia y opresión. Y los falsos profetas mentían anunciando la reconciliación de Dios. Pues ellos decían paz, paz, y no había paz. En realidad había una contienda por su alma. Había una relación, digámoslo así, tensionada entre Dios y este pueblo. Este pueblo asimismo se había causado grandes y profundas heridas por el pecado. Y el único remedio para su mal era el verdadero arrepentimiento. Debían escuchar la palabra predicada. Y para que fuera una palabra de provecho, habían de mezclarla con fe. Pero no quisieron escuchar. Pues les fue mejor escuchar a los malos diagnosticadores que les anunciaban un remedio superficial. Más adelante, en ese mismo pasaje dice que ellos dijeron,
no escucharemos. Esa fue su respuesta. Ellos prefirieron escuchar a los malos diagnosticadores que les decían que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque les anunciaban un remedio. Pero estos no solo fueron malos diagnosticadores, sino que viendo que no podían encontrar el diagnóstico, aún se aventuraron a dar un remedio contra el mal que solo Dios podía remediar. En lo natural, una herida necesita ser lavada. Y para aplicar un lavado bien hecho, que pueda evitar la infección, entonces es necesario presionar y generar un movimiento abrasivo que retire la capa superficial de la herida para que ésta continúe con su reconstrucción o regeneración. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando hay una herida profunda, es necesario raspar la herida. Y eso duele. Si a ustedes les han curado una herida profunda, saben lo que es un lavado y una curación. Desde la antigüedad a las heridas lavadas siempre se les ha aplicado algún ungüento o alguna pomada para aliviar el dolor y para ayudar a la reconstrucción del tejido. Lamentablemente, estos falsos profetas no lavaron profundamente la herida. No fuera a ser que fueran a lastimar al pueblo. Y pues pobrecitos, ¿verdad? ¿Cómo se les va a brindar un remedio que sea abrasivo? Para muchos el mensaje contra el pecado no debe producir nada en el corazón. Para muchos el mensaje del Evangelio solo debería ser instructivo, pero no curativo. Es decir, no se debe aplicar una curación profunda que raspe la herida del pecado. La cura del mensaje contra el pecado es una cura abrasiva. Es decir, raspa. No tiene el propósito de lastimar, sino de curar. Pero va a doler. Tiene que producir algo en el corazón. Pues no tiene el propósito de ser un mensaje frío, lleno de datos que no afecte a los oyentes. Algunos, acostumbrados a su pecado, quisieran que cuando se hable de pecado, que no se hablara muy profundamente del pecado. Quisieran que solo se expusiera la definición del pecado y ya. Y ya que luego nos digan que Dios nos ama y listo, ya tenemos nuestro remedio. Les agradan los remedios superficiales. Esos temas que no expongan su verdadera condición espiritual. Un tema que les haga sentirse bien con ustedes mismos. Sí, que les haga saber cosas y les entretenga, pero que no les moleste en lo más mínimo. Muchos que han consentido la permanencia del pecado y la lujuria en el corazón y que por alguna de las causas de aparición del pecado son heridos, en vez de acudir a ser debidamente diagnosticados y luego curados a profundidad en el tratamiento de su pecado, prefieren un trato suave. ¿Por qué? Porque así mismos se hablan paz cuando no la hay. Cuando el pecado ha logrado su concepción, permanencia o alguna lamentable erupción, no es momento de hablarnos paz. Pues es una prerrogativa divina conceder la paz. Pero les recuerdo que ante el pecado no hay paz. ¿Y por qué razón no hay paz? No hay paz porque el pecado nunca se sacia y nunca deja de seducir. Y también porque, en otro sentido,
cuando surge el pecado como pecado, no es un tiempo para hablarnos paz a nosotros mismos. Por eso no hay paz. Pues necesitamos que nuestra herida sea tratada. Y si el pecado es tan corrosivo como le expresa la Escritura y tan mortal como allí se declara, y nosotros tan negligentes como allí se nos deja ver, entonces la curación ha de ser abrasiva. Ha de ser una curación que requiere que se retire el tejido que se ha podrido en nosotros. Y no esperar que de inmediato se nos brinde la curación y la paz. La paz que nos procuramos a nosotros mismos es una paz mentirosa, como la de aquellos falsos profetas que anunciaban paz cuando no la había. Se dice que en algunas guerras recientes se hizo popular el uso de opioides sintéticos para aliviar las heridas. Las guerras, como ustedes saben, dejan muchas personas profundamente heridas. Algunas de estas personas pierden miembros de su corporalidad y estos traumatismos producen grandes dolencias. En esos contextos muchas personas se inyectaban opioides sintéticos para procurar aliviar el dolor. Digo sintéticos porque los opioides, digamos, naturales siempre han existido. En otras palabras, en la guerra, ante el dolor de la pérdida de un miembro de la corporalidad, se inyectaban morfina y así se aliviaban falsamente. Algunos se aliviaban inyectándose heroína. Y de ahí viene su nombre. De que en el momento en el que perdían un miembro, entonces se aplicaban ese fuerte calmante para no experimentar dolor. Y es como si viniera un héroe a rescatarles. De ahí su nombre, heroína. Aquellos que por la herida del pecado se aplican paz cuando no la hay, solo se aplican un fuerte calmante, pero no es una verdadera curación. Se engañan, pensando que mitigando el dolor por su pecado obtienen la paz de Dios. Asimismo, se aplican un analgésico que eventualmente les reduce el dolor, pero no produce su curación, al contrario. Su infección causada por el pecado se agudiza y se profundiza aún más. El tejido de su corazón se pudre y hiede a causa de la infección purulenta. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas en los siguientes términos. Cito: nos hablamos paz a nosotros mismos cuando lo hacemos a la ligera. El profeta se lamenta de esto en algunos maestros, según enseña Jeremías 6:14. Han curado superficialmente la herida de la hija de mi pueblo, y así ocurre con algunas personas. Hacen de la curación de sus heridas una tarea superficial. Una mirada, un vistazo de fe a las promesas lo hace y así se acaba el asunto. Termina la cita. Pues anteriormente decíamos que para aplicar las promesas evangélicas al corazón no se requiere una obra especial del Espíritu, ¿se acuerdan? No se necesita que el Espíritu venga y aplique esa promesa. No se necesita un diagnóstico acertado para aplicar la promesa. Basta con ser expuesto a su beneficio y aplicar el remedio. Al mirar el glorioso y maravilloso beneficio del Evangelio, ¿quién no quisiera sus bondades? Precisamente, por esa razón el Evangelio es tan popular en tantos lugares y culturas. Pues se dice, vengan y tomen la paz de Dios.
Sírvanse de la paz de Dios. Miren al niño de Belén, que nos trae dulce paz y buena voluntad a los hombres. Dicen, es tiempo de paz y esperanza. Es noche de paz y noche de amor. Diciendo que las promesas del Evangelio son aplicadas al por mayor. Y que no se requiere la exposición de la caída, como si el problema del pecado fuera muy superficial. Y que tan solo con entonar algunos villancicos y repartir algunos dulces de temporada, todo el problema del pecado queda resuelto. Qué fácil aplicación de la promesa, ¿no les parece? Es claro que quieren el remedio sin mediar el verdadero diagnóstico. Alcanzan a distinguir que para la aplicación de esa promesa no se requirió la obra especial del Espíritu de Dios. Simplemente se hizo uso de la razón y ya. Pero es una promesa que es aplicada en el vacío. ¿Y por qué es aplicada en el vacío? Porque no hay nada sólido que sustente esa promesa. Y por lo tanto, no se puede ejercer fe. Mientras la promesa no se apoye en el mandato expreso de la redención, esa promesa no puede mezclarse con fe. Mientras la escucha de la palabra predicada no se mezcle con fe, esa palabra no es provechosa al alma. Bien como dicen las divinas escrituras en Hebreos 4:2. Hebreos 4:2. Porque a nosotros también se nos predicó el Evangelio como a ellos, pero la palabra predicada no les aprovechó al no mezclarse con la fe en los que la oyeron. ¿Qué es lo que no se mezcló ahí? La palabra predicada no se mezcló con fe. Esta aplicación sí tiene la propuesta de la promesa, pero no se mezcló con fe. Porque de acuerdo al pasaje, ¿qué se requiere para mezclar debidamente la predicación? La fe. Se requiere la palabra predicada y la fe. Esta palabra predicada es el Evangelio como lo expresa el mismo pasaje escritural. Pues dice, porque a nosotros también se nos predicó el Evangelio como a ellos. Pero adviertan que la predicación no les aprovechó. ¿Y cuál es la causa de que no les aprovechó? Que no se mezcló con la fe en los que la oyeron. La palabra mezclar ahí arroja la idea de dos cosas que se incorporan una en la otra de tal manera que vienen a ser una sola cosa. De ahí que la sola exposición a la palabra predicada sin fe no aprovecha ni para salvación ni para sanación del alma. Escuchar los audios que les hemos recomendado no garantiza ni su salvación ni su sanación del pecado si no se mezcla con fe. Si usted resiste con prejuicio a la palabra predicada, eso no es fe. Y esa predicación no le aprovecha como remedio. Si escuchamos la promesa de Dios, cuando hemos pecado y esta no se mezcla con fe, entonces no es una promesa útil, pues se requiere fe. Ahí fe es atender los mandatos de Dios en la institución de su adoración. Particularmente aquí fe no es tanto certeza como participación bajo el mandato de Dios en la institución de su adoración. Es decir, Dios ha determinado enviar paz y sanidad de las heridas del pecado solo si participamos en su culto bajo su mandato y apoyados en la promesa de redención. A algunos no les beneficia la palabra predicada porque no va mezclada con fe.
No les aprovecha para la paz de su alma, porque aplican la promesa sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios. No escuchan amonestación, no escuchan reprensión, no escuchan exhortación, pues menosprecian la autoridad de Dios y no logran mirar sus terribles heridas causadas por sus propios pecados. Si hemos de ser curados de nuestro pecado y hemos de obtener paz, entonces hemos de escuchar atentamente el Evangelio y ha de mezclarse con fe. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas en los siguientes términos. Cito: el apóstol nos dice que la palabra no benefició a algunos porque no se mezcló con la fe, como enseña Hebreos 4:2. No se templó bien y se mezcló con la fe. No se trata de una mera mirada a la palabra de misericordia en la promesa, sino que debe mezclarse con la fe hasta que se incorpore a su propia naturaleza y entonces, en verdad, hace bien al alma. Si ha tenido una herida en su conciencia que iba acompañada de debilidad e inquietud, de la que ahora se ha liberado, ¿cómo lo ha conseguido? Miré a las promesas de perdón y sanación y así encontré la paz. Sí, pero tal vez se ha precipitado demasiado. Lo ha hecho de forma abierta. No se ha alimentado de la promesa para mezclarla con la fe, para que toda su virtud se difundiera en su alma. Solo lo ha hecho de forma superficial. Encontrará que su herida en poco tiempo volverá a abrirse y sabrá que no está curado. Termina la cita. Por lo tanto, no hemos de hablarnos paz a la ligera. No hemos de aplicar demasiado pronto las promesas sin antes haber considerado lo que se requiere para su debida aplicación. Sin fe en la palabra predicada, las heridas del pecado volverán a abrirse. Y cuando surja el pecado, estaremos muy debilitados y decepcionados al advertir que no hemos sido verdaderamente curados. Porque no hemos de esperar que consintiendo pecado seamos sanados de pecado. La perversidad nos conduciría a deshonrar tan terriblemente a Dios que muchas veces buscamos la aprobación divina en nuestras determinaciones y en nuestros proyectos sin que primero mediara el verdadero diagnóstico de nuestra alma y de la sinceridad de aborrecer el pecado. Pero Dios no tolerará el pecado en nosotros, pues Dios por el brillo de su gloria repugna y reprueba el mal. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro segundo encabezado, que es: Dios no puede mirar la iniquidad. Nuestro segundo encabezado es: Dios no puede mirar la iniquidad. Leo para ustedes la palabra de Dios en Habacuc 1:13 de la versión del Rey Jacob. Dice la palabra de Dios en Habacuc 1:13. Tú eres de ojos demasiado puros para contemplar el mal y no puedes mirar la iniquidad. ¿Por qué pues miras a los que actúan con traición y callas cuando el impío devora al hombre que es más justo que él? Dios es santo y no puede mirar los pecados de los hombres con placer y aprobación. El hecho de que Dios no puede mirar la iniquidad no significa que no es testigo contra los pecados de los hombres. No es que Dios se tapa los ojos y no ve lo que hacen los hombres. Pues el Señor por su omnisciencia ve todas las cosas. E incluye eso. Incluye todas las cosas buenas y malas. Pero el Señor no se puede deleitar en la maldad de la humanidad. A Dios no le tienta el pecado,
Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, esto nos está diciendo que Dios no puede adecuar sus ojos al mal y ver bueno lo que desde siempre ha reprobado como pecaminoso. De ahí que los ojos de Dios son demasiado puros para mirar el mal. El pecado es contrario a la naturaleza divina. La lujuria es repugnante a la voluntad divina. El pueblo de Judá en otra ocasión se vio amenazado por los caldeos, y este pueblo le trajo el mal a Judá. Es decir, los caldeos invadieron su tierra, saquearon sus bienes y mataron a sus personas. Pero el Señor, mediante un juicio, trajo este pueblo hacedor de iniquidad contra Judá. Es decir, el Señor determinó que Judá sufriera a manos de los caldeos. Esto era un juicio de parte del Señor para con este pueblo traidor y rebelde. De ninguna manera el Señor se goza en la injusticia. La maldad de los caldeos es una injusticia delante de Dios. Pero ciertamente era el azote de Dios para Judá. Los caldeos eran idólatras y malvados. Y no es que el Señor estaba bien contento con la maldad de los caldeos, pues Dios no aprueba el pecado. Desde siempre el Señor ha aborrecido la maldad y la iniquidad, sino que, a pesar de que los caldeos eran un pueblo pecador y malvado, Dios mediante ellos estaba trayendo juicios sobre los de Judá. Claro, el juicio sobre los caldeos no vino en ese momento. Y que Dios no trajera un juicio inmediato sobre los caldeos no significa que Dios consentía su maldad. Pero en cierto sentido, este pueblo era la vara de Dios para Judá. Incluso, esta realidad fue demasiado para el profeta. Para el profeta había una tensión entre lo que conocía de Dios y su determinación de dejar a Judá en manos de estos perversos caldeos. Y así nosotros. Muchas veces nos resulta difícil conciliar las verdades de Dios. Y nos preguntamos, ¿cómo es que la santidad de Dios se concilia perfectamente con su fidelidad? Es decir, la santidad de ver a los caldeos en sus idolatrías y su fidelidad al traer juicio, el juicio amenazado a las de Judá por los mismos pecados. Y aunque a nosotros en nuestros razonamientos humanistas nos resulte contrario, esto glorifica al Señor. El hombre no puede conseguir la verdadera paz a menos que Dios se la conceda. El hombre puede iniciar la búsqueda del camino de la paz con Dios, si quiere, y jamás la encontrará, a menos que sea Dios concediéndosela. Un individuo que busca la paz se queda sorprendido de que, ¿cómo es que verdades tan profundas pueden caminar tan armoniosamente en Dios y no así en sus razonamientos? Pues Dios no puede mirar el pecado. Dios no se complace en la maldad de los hombres, ingrediente que sí está en nuestra más profunda constitución. Es decir, nosotros estamos habituados al mal y a la perversidad, pero Dios desde siempre y hasta siempre reprobará y repudiará el pecado. La paz no le es dada a los hombres de bien y de serenidad. La paz le es dada al que Dios quiere conceder. Alguno puede concluir que, de algún modo, al haber descubierto que sí es pecador y alejarse de su pecado o abstenerse de su lujuria, eso le daría cierta preferencia delante de Dios y entonces debería estar experimentando cierta paz. Pero noten, está en busca de esta paz por otros medios y otros motivos distintos de los divinos. El hombre se sorprende que estas verdades no caminen según su propio razonamiento.
El hombre piensa, dice, bueno, por un lado Dios quiere mi paz y yo mismo quiero mi paz. Entonces, por lo tanto, como los dos coincidimos en esta búsqueda, entonces debería estar obteniendo lo que pienso que Dios quiere para mí. Dios no le concede paz a este individuo. ¿Por qué? Porque sus motivos son muy distintos. Por lo general, cuando intentamos cumplir con un deber, descuidamos otros de gran importancia y trascendencia. Pues el hombre piensa que debe cumplir tal deber y lo cumple según sus fuerzas. Mientras tanto, es decir, mientras está cumpliendo el deber, surge el pecado y este pecado le incomoda, hiere su alma y otra vez no tiene paz. Pero quiere la sanidad y la curación. Pero no advierte que la mundanalidad, el orgullo o alguna otra necedad afligen o contristan al Espíritu de Dios. Estos pecados pueden estar operando en el corazón, pero este hombre no se atreverá a molestar a estos pecados y estos pecados no le molestarán a él. Es decir, no carga su conciencia con culpa ni es ahogado por la severidad de la ley, que aunque ande en estos pecados, no los inquieta. Pues eso le procura cierta paz, o al menos cierta serenidad. Un hombre en esas condiciones no ha de concluir que eso es la paz de Dios. Una vez más, se engaña al no cargar su conciencia con la culpa y no molestar a sus pecados. A ese hombre no se le concederá la paz de Dios. Pues mientras ese hombre consienta pecado en su interior, no tendrá paz. Dios no obrará en donde haya tal mancha y hábito de pecado. Dios no puede soportar el pecado. Dios no puede habituarse al mal y a la lujuria como nosotros. Dios es santo y Él mora en la santidad y no en el pecado. Es decir, Dios concede su paz en donde el pecado es aborrecido, no donde es consentido. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera. Cito: que ese hombre no piense que su paz proviene de Dios. Entonces deseará bien a los hombres cuando tengan el mismo respeto por todos los mandamientos de Dios. Dios nos justificará de nuestros pecados, pero no justificará el más mínimo pecado en nosotros. Él es un Dios de ojos más puros que para contemplar la iniquidad. Termina la cita. Si en este punto estás disfrutando de paz y en tu corazón sigue el pecado sin ser molestado, esa paz no proviene de Dios, proviene de ti mismo. Es una paz mentirosa, es una paz construida en la arena y no resistirá mucho tiempo. Repito esta expresión del puritano. Dios nos justificará de nuestros pecados, pero no justificará el más mínimo pecado en nosotros. Dios es santo y Él no tolera el pecado. El pecado es contrario a todo lo que es Dios. Dios está comprometido con su santidad y con su gloria, no con tus proyectos y tus planes. Dios está comprometido con el brillo de sus perfecciones y no con tus intereses corruptos. Dios no está comprometido ni contigo ni conmigo. Dios está comprometido con su santidad. Si pensabas que como profesas religión, Dios va a soportar tus pecados, estás muy equivocado. Cuando vives pecando y practicas la injusticia y aún así tienes paz, no te engañes. Esa paz no proviene de Dios. Dios no se va a convertir en cómplice de tus pecados. Dios no tolera el pecado. Si piensas que a pesar de tus pecados Dios te concederá sus bendiciones, estás en una terrible condición. Si vives en el pecado y consientes la lujuria en tu corazón y aún así piensas que lo que tienes
es por la bendición de Jehová, estás en una trampa mortal. Pues todo lo que posees no procede de bendición, sino de maldición. Pues al fin te conducirá al más profundo infierno. No pienses que Dios está necesitado de tu amistad. Dios no está buscando tu amistad. Si pecas y continúas en tu maldad, ¿sabe qué? Eres enemistad contra Dios. No solamente enemigo de Dios, sino enemistad contra Dios. Si permaneces en tu pecado, eres enemigo de Dios. Y el Dios Todopoderoso es tu enemigo. Y sabe que no hay peor enemigo que Dios mismo. Si andas en caminos de maldad, Dios te abandonará. Dios no va a caminar a tu lado encubriendo tu maldad. Dios es santo. Él no puede soportar el mal. Se te enseñó que podías andar en tus pecados y que como a Dios le convenía tu amistad, entonces pensabas que Dios se convertiría en cómplice de tus maldades. Pero amigo, estás muy equivocado, pues Dios es santo y es mejor que tú seas fulminado a que Dios pierda un rayo de su gloria. La santidad de Dios vale más que tu vida o que la vida de todos juntos. Dios no quiere consentir tu maldad para asegurar tu amistad. Si no te arrepientes, serás hecho enemigo de Dios y recibirás el justo pago por intentar sobornar la santidad de Dios. Si has de obtener paz, será mediante la justificación y la gracia. Y la prueba de haber sido justificado es que aborreces el pecado y la maldad. Pues Dios salva a los hombres del pecado. Pues para obtener la paz con Dios se hacen necesarias las experiencias de las operaciones del Espíritu en el corazón. Y las operaciones del Espíritu se dispensan mediante la palabra predicada. ¿En dónde encontraremos las dispensaciones del Espíritu, hermanos? En la iglesia, en la palabra predicada. Dios instituyó que en su culto Él ha de ser adorado mediante la predicación de la palabra. Pero aún en esa institución, Él concede que los pecadores reciban beneficios. Esta paz no puede estar separada de la palabra predicada. Esta es la palabra de Cristo por la que se produce la verdadera paz. Pero para considerar ese aspecto, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es una paz humilde. Nuestro tercer encabezado es una paz humilde. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:32, que leo de la versión del rey Jacob. Lucas 24:32. Y se decía el uno al otro: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los caminantes recibieron al Señor resucitado y no advirtieron que era el Señor hasta que consideraron el efecto de la palabra del Señor en su corazón. Miren cómo los discípulos eran incrédulos a la resurrección del Señor. Y tiene que ser el mismo Señor quien les dé a conocer la resurrección de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque la noticia no produjo nada en ellos. Escucharon y ¿qué experimentaron? Incredulidad. No creyeron, sino hasta que la palabra de Dios fue hablada a sus corazones.
La mera información escritural no produce vida en los corazones de los hombres. Solo los benditos efectos de las escrituras se producen en el corazón cuando es Dios quien nos explica su palabra. Estos discípulos, después de escuchar a nuestro Redentor, se dicen: ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? No hay forma de que un predicador, por más hábil que sea, pueda producir que las escrituras hagan que el corazón de los oyentes arda de amor apasionado por el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esa es una obra espiritual. Es nuestro Señor Jesucristo hablando sus palabras al corazón y es su Espíritu calentando los corazones y hacer arder su palabra dentro de los creyentes para la eficacia de sus operaciones. Estos efectos de la palabra no pueden ser producidos humanamente. Estos efectos solo son producidos por el Espíritu. De ahí que muchos, al intentar reproducir estas cosas, más bien los sustituyen por supuestas manifestaciones que ellos llaman de poder. Espero que entiendan que me refiero al pentecostalismo y a otras aberraciones semejantes. La voz de Dios no se presenta en el tumulto de la música estruendosa, ni en los servicios que estimulan las emociones. Eso sería como un viento poderoso que rompe los montes. La voz de Dios tampoco se manifiesta en los grandes recintos de cientos o miles de asistentes, ni siquiera en la fama de los predicadores de renombre. Eso sería como el gran terremoto. La voz suave y apacible de Dios se concede donde la presencia de Cristo es la vitalidad de la iglesia. Y esto puede ser tan íntimo que se puede conceder con aquello que se considere lo mínimo para una reunión. ¿Cuánto es lo mínimo para que se considere una reunión? 2. No está hablando de números, no está hablando de cantidades, sino que con lo mínimo que se considere reunión, ahí el Señor puede conceder la vitalidad de su presencia, como en el caso de los 2 caminantes. Vean, no se necesitó una congregación de cientos o de miles, solo eran 2. Pues el Señor prometió estar con 2, si es que se reunían en su nombre. La voz de Dios no requiere una multitud o un evento masivo para ser escuchado. Solo se requiere la soberana voluntad de Cristo y su propósito de manifestarla a los suyos. Cuando Cristo manifiesta su voz a los corazones, les comunica pertenencia. ¿Qué significa eso, hermanos? Que cuando Cristo manifiesta su voz a los corazones, les está diciendo: ustedes son míos, me pertenecen. Si Dios ha de producir paz en el corazón, primero va a realizar la curación por el pecado. Y esa curación va a irritar el corazón, va a raspar y lo va a dejar adolorido. Muchas veces antes de la paz viene la humillación. Muchas veces antes de que venga el alivio, primero se aplica una profunda humillación. Es como esa curación de la que venimos hablando en nuestro ejemplo. Y entonces, cuando se ha retirado el amor al pecado y se ha producido un aborrecimiento por el pecado, un aborrecimiento de uno mismo, y se ha infundido un amor ardiente por el Señor Cristo, entonces se puede conceder la paz. Dice el pastor puritano John Owen en ese sentido, cito: cuando los hombres por sí mismos se hablan de paz a sus conciencias, es raro que Dios hable de humillación a sus almas. Termina la cita. Es como cuando el profeta Natán
le trajo la noticia de perdón a David. ¿Qué sucedió? Primero tuvo que ser humillado y David mismo manifestó estar humillado. No es que David no pensó que su acción fuera pecaminosa. Eso lo sabía. Lo que no había experimentado era una profunda humillación por su pecado. En ese sentido, la paz de Dios es una paz humilde. Es una paz que derrite. Fue hasta que David fue humillado que vino su sanación y su paz. Cuando Dios habla espiritualmente al corazón y éste es humillado, entonces trae la paz y la sanación del alma. Ahora, este corazón puede amar la santidad y vencer el pecado. Ahora sí, si el Señor trae su paz después de esta humillación, que es un efecto de su palabra hablada con calidez al corazón, entonces no hemos de manifestar incredulidad, pues ahora es el momento de recibir la tan anhelada paz. Ahora ya no es tiempo de resistir la aceptación del perdón. Ahora se hace necesario recibir el diagnóstico, el tratamiento, el remedio y la sanidad de nuestra alma. El pastor puritano John Owen nos plantea la siguiente pregunta al respecto, cito: ¿cuándo podemos tomar el consuelo de una promesa como propia en relación con alguna herida peculiar para calmar el corazón? Primero, en general, cuando Dios lo dice, sea cuando sea, tarde o temprano. Les dije antes que Él puede hacerlo en el mismo instante del pecado y con un poder tan irresistible que el alma no puede sino aceptar su voluntad. A veces nos hará esperar más tiempo, pero cuando Él habla, ya sea tarde o temprano, ya sea cuando estamos pecando o arrepintiéndonos, sea cual sea la condición de nuestras almas, si Dios habla, debe ser recibido. No hay nada que, en nuestra comunión con Él, perturbe más al Señor, si se me permite decirlo así, que nuestros temores incrédulos que nos impiden recibir ese fuerte consuelo que Él está tan dispuesto a darnos. Termina la cita. La paz de Dios no es un proceso que vamos alcanzando de a poco. La paz de Dios es dispensada cuando Dios quiere. Todo lo que hemos visto ha sido con el fin de resaltar la operación de Dios en el corazón para brindar paz. No para que pensemos que la paz se otorga mediante proceso. Los hombres consiguen la paz mediante procesos, pero el Señor la otorga y la administra como una sola operación. Es verdad que hay grados de paz, pero estos grados no se obtienen por proceso, sino por designio divino y soberano. Es decir, ¿cuándo se puede tomar el consuelo de una promesa para calmar el corazón? Cuando Dios lo conceda según su soberana voluntad. Y cuando el Señor concede la paz, ya no es tiempo de resistirnos a recibirla. Por esa razón, insisto que si el Señor concede la paz, hemos de aceptarla humildemente. Todo lo que vimos relacionado al pecado, aunque lo describimos ampliamente, no debe producir en nosotros esperar que pase un proceso y entonces ahora sí recibir la paz de Dios. Si Dios concede la paz, esta ha de recibirse sin restricciones. Si el Señor ha concedido que seamos cargados de culpa por el pecado, nos ha amenazado con su santa ley, nos ha amenazado con la condenación de nuestras almas, nos ha prevenido severamente con el total abandono en nuestra maldad, nos ha concedido aborrecimiento por el pecado, aborrecimiento de nosotros mismos, una profunda tristeza por haber herido a su espíritu, una humillación efecto de su palabra derritiendo el corazón, un amor intenso por el Hijo de Dios. Entonces, hemos de aceptar el perdón
y la paz de Dios. Esta descripción por la herida del pecado no es un proceso, es una obra del Espíritu. Pues el Señor puede conceder todas estas cosas en un solo momento y en un solo instante, si Él quiere. Es más, Él puede producirlas en el mismo instante en que pecamos. Es prerrogativa divina conceder estas cosas. ¿Cómo? En una sola operación. Operación que puede ser perceptible a la nueva criatura o al principio de vida implantado. Pero alguno dirá, estamos en el mismo lugar. Y entonces, ¿cómo sabremos cuando el Señor habla? Para que no concluyamos falsamente, vamos a otorgar dos elementos que nos permitirán distinguir cuando la paz es otorgada por el Señor. Y primeramente veamos, 1, convencidos. 2, reconocer la voz de Cristo. 1, convencidos. Ojalá todos pudiéramos llegar a esto, a recibir la paz cuando estamos convencidos de que Dios la habla y que es nuestro deber recibirla. Convencidos no es que nosotros nos forzamos a repetirnos que estamos perdonados y sanados. Convencidos es que en nuestro interior experimentamos una certeza infundida que Dios ha concedido su perdón. 2, reconocer la voz de Cristo. Espero no sonar místico con lo siguiente, hermanos. Pues hablamos a los espirituales y estas cosas han de entenderse espiritualmente. Reconocer la voz de Cristo es algo adherido al ADN de la nueva criatura. Es como un instinto de que Dios habla al corazón. El predicador no puede transmitirles esto. Simplemente es algo secreto, pero cierto que Cristo habla al corazón. Los discípulos en el camino de Emaús tuvieron una expresión, o mejor dicho, tuvieron una experiencia que sobrepasa nuestros entendimientos y nuestros razonamientos. Pues cuando el Señor les explicó las Escrituras, quiero que observen que ellos no concluyeron lo siguiente. Ellos no dijeron, ahora ya entendemos todas las cosas. Ahora ya sabemos todos los misterios de la fe. Y ahora tenemos la información correcta. Qué bien, ahora poseemos la noticia oficial acerca de los acontecimientos de la resurrección. ¿Se advierten que no dicen así? ¿Qué expresaron? Ellos dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ellos dijeron que sus corazones ardían dentro de ellos. Esto es el efecto de las palabras de Cristo, habladas particular y personalmente a ellos. Esa es una experiencia espiritual. Es una operación del Espíritu en el corazón de los regenerados. Es como un instinto secreto que Dios habla al corazón para obediencia evangélica y para santificación. Una aclaración pertinente sería que con esto no estamos justificando que podamos tener el mínimo estándar de doctrina y ya estamos bien. Tampoco estamos afirmando que no se debe expresar correctamente la doctrina, pues algunos pecaminosamente se toman de este tipo de argumentos para autojustificar que los predicadores no estudien, que al final es Dios el que habla y no los hombres. Eso más bien es tentar contra Dios. Pues en la predicación de la palabra se concede gracia en el esfuerzo. Pero dejando eso de lado,
Dios habla instintiva y secretamente a los suyos, pero solo por medio de su palabra, particularmente de la palabra predicada. Estas palabras y este instinto no es una experiencia de que Dios habla por cualquier asunto, ni en las emociones, ni en un entusiasmo egoísta de hacerle saber algo a usted que los demás nunca hayan oído, y tampoco es una voz audible. Es una obra gloriosa del Espíritu, es secreta, instintiva, experimental y sensible, en la que Dios habla a los suyos para conducirlos a santificación. Miren, si algo distingue esta voz es la santificación. Si la predicación no hace que nuestros corazones ardan, de muy poco provecho escuchamos. Si usted quiere la información precisa, si usted quiere las expresiones correctas, si usted solamente pretende escuchar las afirmaciones teológicas más adecuadas, esas no son las palabras que Dios comunica al corazón. Los regenerados pueden distinguir la voz de Dios. Esto que les estoy diciendo no es un concepto, más bien es una experiencia de la comunión íntima entre Dios y su pueblo. El pastor puritano John Owen nos expresa estas cosas de la siguiente manera, cito: hay, si se me permite decirlo, un instinto secreto en la fe, por el cual reconoce la voz de Cristo cuando Él habla de verdad. Así como el bebé saltó en el vientre cuando la Santísima Virgen fue a visitar a Isabel. La fe salta en el corazón cuando Cristo se acerca de verdad a él. Mis ovejas, dice Cristo, conocen mi voz, como enseña Juan 10:4. Conocen mi voz, están acostumbrados a su sonido y saben cuando sus labios se abren para ellas y están llenos de gracia. La esposa estaba en una situación triste, como enseña Cantar de los Cantares 5:2, dormida en la seguridad, pero tan pronto como Cristo habla, ella exclama: es la voz de mi amado la que habla. Ella conocía su voz y estaba tan familiarizada con la comunión con él que al instante lo descubre, y así lo harán ustedes también. Si se ejercitan en el conocimiento y la comunión con él, discernirán fácilmente entre su voz y la voz de un extraño, y lleven consigo cuando él habla. Habla como ningún hombre ha hablado jamás. Habla con poder y de una forma u otra hará que sus corazones ardan dentro de ustedes, como lo hizo con los discípulos de Lucas 24. Lo hace poniendo su mano en el agujero de la puerta, como enseña Cantar de los Cantares 5:4. Su espíritu en sus corazones para apoderarse de ustedes. Termina la cita. Estas son cosas demasiado elevadas para nosotros. Son cosas tremendas y maravillosas. Pero la voz de Dios es familiar a los suyos. Los que han escuchado su voz y su corazón se ha derretido, simplemente lo saben. Es una certeza que es la voz de Dios y no la de un extraño. Es Dios diciéndonos que le pertenecemos y que somos suyos. Qué maravilla es eso, ¿no? ¿Y quién puede ser un buen juez en estas cosas? Solo los espirituales. Aquellos que tienen sus sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aquellos que pueden tener experiencia de las formas en las que Cristo se relaciona con los suyos. Aquellos que han ejercitado el discernimiento en la manera de actuar del Espíritu.
aquellos que conocen los efectos que el Espíritu puede producir. Ellos podrán juzgar adecuadamente estas cosas. Por último, a manera de confirmación diremos que podemos saber si Dios habla a nuestros corazones, si la palabra del Señor hace bien al alma. Y en ese sentido, ¿cuál es el bien al alma? Que cuando el Señor pronuncia su palabra al corazón, entonces humilla nuestras almas y las limpia de pecado. Si las promesas de Dios derriten el corazón, es decir, lo purifican, concediendo aborrecimiento por el pecado y aborrecimiento de nosotros mismos, con un vehemente anhelo de liberación y un sentido humilde y humillado, entonces esa paz proviene y procede de Dios. En ese sentido, ¿qué es humilde? Humilde es que, aun sabiendo que no merecemos el perdón de Dios, no nos hemos de resistir a aceptarlo. Humillado, que no insiste más en su maldad, sino que se sabe necesitado de la gracia sanadora para no continuar en su camino de maldad. Si esta condición nos conduce a la obediencia evangélica, entonces con certeza es la voz de Dios brindando paz. Quiera el Señor agregar su bendición. Oremos.